Muy buenos días, hermano amigo que estás esta mañana de este día lunes. Recibas un cordial saludo donde quiera que te encuentres, que la bendición de Dios puede estar contigo en este día lunes. Vas para el trabajo, te quedas en casa, estás con tus amigos, posiblemente vas de vacaciones, estás allí, donde quiera que estés, que la bendición de Dios puede estar contigo. Para ti, querida madre o padre que estás en casa, te quedas en casa con tus hijos. Bueno, Dios es tan grande porque la bendición de Dios en esta mañana es única para nosotros. Nuevecita de las manos de Dios sale para ti especialmente. Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros, diferente la una a la otra, porque las necesidades nuestras son diferentes las unas a las otras. Mira cómo es Dios. Dios tiene un menú de misericordias, de bendición para ti en este día, una diferente a la otra, conforme sea la voluntad de Él y la necesidad de sus hijos. Así es que bienvenido seas, donde quiera que te encuentres, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, donde se encuentre uno que es de habla hispana, la bendición de Dios va a alcanzarte, porque así es la promesa de Dios para ti en este día. Mira, estamos aquí, bienvenido seas a la página, al canal de YouTube. Suscríbete por favor para que puedas compartir y poder proclamar el evangelio de salvación como lo declara el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y cuando sea predicado por todos, únicamente porque tú apoyas el enlace, lo compartes, bueno, Jesús va a venir. Esa es la señal próxima que tenemos, porque las demás ya aparecieron y solamente estamos esperando la única señal de la proclamación del evangelio en todo el mundo, y a tus oídos está llegando esta mañana. Así es que bendiciones para ti. ¿Sabes qué? Tenemos el privilegio de este día lunes de iniciar el libro de Esdras. Mira cuán avanzado estamos. Agradezco a Dios en esta mañana por darme el privilegio de poder estudiar el año bíblico juntamente contigo, porque hay, diría yo, tenemos bastantes líneas en que está el año bíblico comentado en puntos importantes. Recuerda que este año del estudio es muy diferente a los otros, porque damos el espacio para que tú estudies, y también con la ayuda del Espíritu Santo salen textos difíciles para que tú puedas correr en el camino de la santificación con tanta pureza, seguridad, guiada por la palabra de Dios. Esdras, mira, el libro de Esdras, al estudiarlo, dan algunos puntos importantes, y te voy a decir las bendiciones que vamos a obtener de este libro de Esdras. Mira, al leer el Esdras o este libro, observarás varias características de Dios que terminarán en tu propia vida. Él es el perdonador. Mira, primeramente característica que da el libro de Esdras: Él es el perdonador. Te da nuevas oportunidades para responderle en fe y servicio a Él. 2 puntos ya. Y como otro punto, es atento. Siguiente punto: y a pesar de los obstáculos, cumplirá su voluntad en tu vida y te ofrecerá su protección. Es el Dios sobre todos los dioses, el único Dios verdadero que espera tu adoración genuina en favor de Él. Mira lo que va a ser el libro de Esdras. Ahora, cuando entramos al libro de Esdras, tenemos puntos importantes, porque hoy tenemos el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Esdras. Hoy para este día lunes 29 de abril. Mira, el libro de Esdras es bien importante, y aquí sí vamos a entrar en materia aquí en adelante un poquitito, porque es un libro donde ves el amor de Dios que te da oportunidad a ti como hijo de Dios. Para los estudiantes de la palabra de Dios, con respecto a las profecías y a los tiempos en los cuales estamos viviendo, es bien importante, porque el libro de Esdras también es el inicio de la profecía de las 70 semanas. Mira qué importante es esto. El libro de Esdras es el inicio de la profecía de las 70 semanas, como también es el inicio de los 2300 días. Una profecía grande
que abarca hasta el año 1844. Es una profecía extraordinariamente abarcante. Bueno, sus inicios están en este libro, del libro de Esdras. Y tú podrías decir, hay muchas preguntas allí, pero ¿por qué el libro de Esdras? Bueno, recordemos que el libro de Esdras inicia con una terminación que hubo en 2 Crónicas capítulo 36 verso 32. Espero que no te vayas a confundir, porque el punto central es que podamos observar lo bueno que es Dios con nosotros. Posiblemente se te olviden algunos detalles, fechas, que si son importantes que tú las sepas, alabado sea Dios. Pero la importancia del libro de Esdras es que da a conocer que a pesar de que hayas tenido bajos, hayas caído al piso, Dios te da la oportunidad de levantarte y te restaura para gloria de su nombre, para alcanzarte a ti y que tú seas salvo. No importando el pecado que hayas cometido, Dios es un Dios de oportunidades. Pero esa oportunidad tienes que aprovecharla tú en este día lunes. Y sabes que el libro de Esdras inicia con la terminación del libro de 2 Crónicas capítulo 36 verso 22. Y es que Nabucodonosor había invadido a Judá, había sido llevado a Babilonia. Los utensilios del templo habían sido también llevados allá a un templo pagano. Bueno, pero el libro de Esdras en el capítulo 1 dice que en el primer año de Ciro, rey de los persias, el cumplimiento de la palabra del Señor dicha por medio de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro. Mira, ¿quién mueve los espíritus? O sea, ¿quién da la incentividad en el corazón? Bueno, es Dios. ¿Sabes que nosotros podemos hacer algo? Yo puedo invitarte a ti, algún amigo te puede invitar a que busques de Dios, pero quien va a mover el corazón, así con el Espíritu Santo, quien va a hacer ese toque especial, no es la persona, no, es Dios. Mira, quien toca el corazón del rey Ciro para que abra el espacio, para que los que están cautivos allí en Babilonia y ahora en su reinado tengan la oportunidad de ir a su tierra, de regresar allá a Israel, a Jerusalén, a Judá, y puedan construir el templo de Jerusalén, el que construyó Salomón. El permiso lo da aquí el rey Ciro. Ahora, te voy a dar algunas indicaciones, porque en este momento Judá está destruido, y cuando Nabucodonosor lleva cautivo al pueblo de Judá, queman, destruyen parte del templo. O sea, ese momento queda asolado el pueblo de Israel. En la parte de Judá, de Efraín, Manasés, todo eso queda destruido. La capital, que es Jerusalén, destruida totalmente. Y ahora que el rey Ciro dice en el versículo 2, en el versículo 1 dice que esta promulgación o este pregón manda pregonar de viva voz por escrito por todo el reino, y es decreto del rey. Así dice el rey Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Mira bien específicamente los términos: la casa del Señor que está en Judá, en la ciudad de Jerusalén. O sea, a construir la casa de Dios, la que una vez fue tan esplendeciente que la hizo Salomón allí. Bueno, el versículo 2 termina diciendo, y el versículo 3: el que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del Señor. ¿Sabes que el llamado no solamente era para que ingresaran allí a Jerusalén o a Judá, sino que era un propósito de ¿qué? De edificar la casa de Dios. Yo siempre digo, me contento con esto, yo quiero compartirlo contigo porque es lo mejor que puede existir. Y es que cuando Dios nos llama para apartarnos del mal y seguir el camino de la santificación con Él,
no solamente te llama para que tú seas uno más allí en el círculo de la santificación, sino que te llama para darte una posibilidad y una autoridad de que también los tuyos sean alcanzados para gloria de Dios, donde hay un espacio de adoración. Mira, cuando tú de tu familia decides por el Señor, no solamente la bendición llega a ti, sino que llega a tu familia. Es por eso, querida esposa, mantente fiel con Dios, porque por ti tu esposo va a alcanzar. Y no lo digo yo, está un texto que te lo voy a dar de primicia y está en el futuro que lo vamos a ver. Te pudiera dar la cita, pero lo dejo allí porque si no lo vas a descubrir tan pronto. Solamente te lo voy a narrar de historia, así de memoria. Y es que mujeres están sujetas a sus maridos y en fe en el Señor, porque si ustedes son casta, es decir, son de buen testimonio, el esposo va a ser alcanzado porque ven el testimonio de Jesús en sus vidas. Estoy hablando para las esposas, y esto de igual forma para los esposos. Posiblemente en casos son más sensibles las esposas para escuchar la voz de Dios, y es por eso que el texto quedó solamente diciéndole a las esposas: manténganse firmes con Dios, porque el testimonio de Dios en sus vidas va a alcanzar a su esposo para gloria de Dios. Óyeme, esto es importante. Así que cuando tú dedicas la vida a Dios, los que están a tu alrededor, tu esposo va a ser alcanzado, tus hijos, tu familia, para gloria de Dios. Esto es Dios. Cuando Dios le da el privilegio al rey de Ciro que pueda abrir este espacio, es para que vayan cada uno a su ciudad, a su tierra, pero con un propósito de edificar el templo de Dios. ¿Sabes que te voy a narrar esto? Porque he estudiado estos 3 capítulos. Me contento con Dios porque me da el tiempo para hacerlo. Sabes que yo sé que todos tenemos ocupaciones, pero esta mañana disfruto la palabra de Dios cada mañana. Y yo me uno a ti, porque antes de compartirla, la palabra de Dios me habla en lo personal a mí. ¿Sabes qué? Estudiando estos 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Esdras, siempre que Dios abre el espacio y te da el privilegio, la oportunidad a ti de adorar a Dios, nunca te deja ir con las manos vacías. Voy a repetir esto. Cuando tú vas a adorar a Dios, siempre Dios te da la oportunidad de que tú no te presentes con las manos vacías. Sabes que te voy a decir 2 grandes escrituras que están en la palabra de Dios, textos grandísimos que reflejan y marcan la historia. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le da el espacio, la oportunidad de que cada hijo de Dios, cada israelita, cada hebreo pudiera pedirle a sus vecinos, a los egipcios. Y dice la palabra de Dios que despojaron a Egipto voluntariamente. A pesar que ellos dieron de voluntad, cada egipcio salió a los israelitas y les dijeron: váyanse, pero aquí tienen ustedes, ¿qué quieren que les demos? Y los israelitas dijeron: bueno, denos oro. Le dieron oro, plata, bronce. Los egipcios le dieron todo esto al pueblo de Israel para que fueran. Más tarde lo ocupan para el ministerio y el templo de Dios. Óyeme, Dios sabe utilizar todo lo que sus hijos obtienen y nunca van vacíos, porque el pueblo de Israel de Egipto no salió con las manos vacías, salió lleno con tanto poder de Dios y sus manos llenas de oro, de bronce, porque habían despojado al pueblo de Egipto. Interesante esto. Y ahora en Esdras también yo veo que el rey Ciro le dice: y donde quiera que se encuentre un israelita, por favor, ustedes que son nativos de aquí, dice el rey, ayuden a estos que van a Jerusalén, ayúdenlos, provéenles oro, bronce, plata, todo lo que ellos necesitan. ¿Sabes que estas personas subieron a Jerusalén con tanto botín? O sea, con tantos regalos. Ese es el poder de Dios. Ese es mi Dios que tú tienes.
Dios nunca te va a dejar ir con las manos vacías. Posiblemente en algún momento tú no puedes aportar nada para la obra, sí, pero cuando te llega todo así por junto, cuando tú recibes el salario y reconoces que ese salario viene de parte de Dios, óyeme, vas a ir de gratitud a Dios para que también otras personas sean alcanzadas para gloria de Dios, que hayan lugares espaciosos, abiertos, donde se proclame el plan de salvación para todos aquellos que tenemos necesidad de salvación, y esa necesidad la compartimos todos juntos. Hoy, esta mañana, tú y yo necesitamos de la gracia divina, y es por eso que necesitamos un lugar de adoración a nuestro Dios. Importante esto. Ahora, te voy a dar algunas indicaciones más. Voy a contestar algunas preguntas que se hicieron al grupo de WhatsApp. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer al canal o al grupo de WhatsApp que tenemos. Muy bien. ¿Sabes qué? En el año me va a dar esto interesante, porque yo quiero darte estas dos especificaciones, porque son muy importantes para ti y para mí en este día. Por ejemplo, el primer decreto que da el rey, ¿sabes que aparece Zorobabel ahí? Pero ¿quién era Esdras? Esdras es un sacerdote. Porque te voy a dar esto para que vayamos conociendo la historia, porque vamos a entrar en mucho acá. Esdras es el escritor, el autor de este libro, pero también es un sacerdote, es un escriba. Óyeme, mira los talentos de Esdras. Es un sacerdote, es un escriba, y él tiene el privilegio de recopilar todas las escrituras correspondientes a los hechos y escritos del pueblo de Israel, y era estricto bastantemente. ¿Qué se le llama estricto? Bueno, bien ordenado con respecto a las fechas y todo esto. ¿Sabes que Esdras tenía el privilegio que cuando Dios lo toma para este ministerio, es que lo toma por su orden y su capacidad y sus habilidades? Te hago un llamado a ti, querido hermano amigo. Mira, todos tenemos capacidad diferente la una a la otra. No eches a perder pasando el tiempo tus habilidades, que pueden ser muy útil para alcanzar a otras personas para gloria de Dios, para que sean salvos, para que el reino de Dios sea establecido grande aquí, con los hijos preparados para el encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. No desperdicies las habilidades, los dones que Dios te da, los talentos. Óyeme. Así es que todas estas características estaban en Esdras. Ahora, aparece el otro personaje que lo vas a ver, Zorobabel. Zorobabel es uno de los que son, diría yo, de los pioneros que aparecen para conducir el primer grupo que va de Babilonia a Jerusalén. Y siempre que estamos viendo estas fechas son importantes, porque nos dan el incentivo cómo seguir en el camino de la santificación. Por ejemplo, mira, es bien importante esto, porque cuando tú llegas, ¿cómo se determina el año 457 antes de Cristo? Bueno, son fechas importantes. Son fechas importantes porque en el año 457, la fecha clave de la profecía que llega hasta el año 1844, está firmemente establecida dentro, o tanto en las escrituras como en la historia. Es bien importante saber esto, porque las profecías en la palabra de Dios tiene que acudir el lector, el estudiante, a la historia. Porque cuando vas a la historia, todas las fechas, diría yo, entrarán cada una en su caja correspondiente. Pero si no vas a la historia, imposiblemente puedes llegar a concluir lo que el texto está diciendo en la profecía. Es bien importante esto. Así es que, ¿sabes que el capítulo 1 hay una incentividad grande que me encantó esto? Porque había un príncipe del pueblo de Israel que se llama Sesbazar. A este se le entregó todos los utensilios que Nabucodonosor, el rey, había llevado para Babilonia. Y sabes que la cantidad de esto
todos los objetos de oro y de plata fueron 5,400. La historia con la palabra de Dios se ajuntan y nos dan detalles cómo seguir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Así es que quédate hasta el final de este acto porque hay palabra de Dios aquí. Hoy solamente tenemos la introducción, algunos puntos importantes de cómo Dios bendice a su pueblo. Ahora, en el año 457 antes de Cristo, y tú vas a ver algunas fechas importantes como el año 538, 539, algunas fechas importantes. Bueno, el asunto es que cuando se da la orden, no quedaron algunas fechas exactas para determinar esto, pero al menos hay unas fechas importantes con respecto a los años donde se inicia la obra de reconstrucción del templo de Jerusalén, que nos da la base al regresar en qué tiempo se dio el primer decreto, el permiso para que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, ingresara a sus tierras con el propósito de levantar el templo. Y este permiso es muy efectivo, sus fechas, sus detalles, porque nos marcan las historias principiantes como las 70 semanas, los 2300 días. Es una fecha bien importante, así es que quédate allí. Sobre todo, yo espero de que... ¿Por qué son importantes algunas fechas? Porque no es tan importante que son diría yo, tienes que aprendértelas, no. El asunto es que tienes que ver los tiempos en los cuales estamos viviendo marcado en la historia, en la profecía. La historia de los tiempos que se han vivido juntamente con lo que está escrito. Por ejemplo, esto de las fechas de las 70 semanas, los 2300 días del pueblo de Dios allí, lo vamos a ver un poquito más en el futuro, que aparece en Daniel capítulo 8 verso 14, porque son libros que están conectados bajo la profecía. Ahora, por ejemplo, el libro de Esdras, Ageos, son libros que están narrando la misma historia. Y cuando llegamos allí, tú vas a decir, bueno, esto ya lo vimos en el anterior. Bueno, son porque son profetas contemporáneos que estaban allí. Zacarías está allí y Jeremías está allí. Bueno, entonces vamos a unir esto con la fe en el Señor, de que nos sirvan para identificar el punto principal. Y es que Dios siempre está obrando en todo tiempo en favor de su pueblo, de sus hijos. Nunca tú y yo estamos solos, siempre estamos acompañados del poder divino. Y yo te quiero decir en esta mañana, estaré hablando por alguien de que posiblemente por las circunstancias de la vida no le ha dado el tiempo a Dios, el cual Dios ha estado esperando por ti mucho tiempo. Bueno, mira, ya llevamos el segundo día de esta semana y Dios ha sido bueno. Los días que vienen, tú no puedes contarlos, que los vas a cruzar, los vas a pasar, porque no se sabe. El futuro está en las manos de Dios. Al menos el presente de esta mañana, de este día lunes, podemos disfrutarlo conectados con Dios. Y yo quiero tener una oración especial con todos aquellos que hacen del año bíblico, diría yo, un oído y un corazón receptivo. Que tú y yo seamos bendecidos y bienaventurados, porque Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen. Si estás estudiando el año bíblico, sos bienaventurado. Pero el texto sigue diciendo: y bienaventurados los que oyen. Óyeme, si estás escuchando en esta mañana, sos bienaventurado. Pero ahora viene el reto más grande entre tú y yo, tanto de los que estudian como de los que oyen. Y es que lleven a la práctica lo que han estudiado y lo que han oído. Qué importante esto. Querido hermano y amigo que estás allí, yo te animo en el Señor, así con tanto fervor en el Espíritu Santo. Mira, tú y yo tenemos un reto grande, no solamente de saber la palabra de Dios, sino llevarlo a la práctica. Y hoy, este día lunes, llévalo con la ayuda de Dios en tu corazón, que puedas tener
mucho éxito bajo la promesa de Dios, que puedas conducirte como hijo de Dios donde quiera que te encuentres, y sobre todo que puedas honrar a Dios en tu vida. Y ahora, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca, termina el texto. Sí, porque el tiempo está cerca. Levanto mi mano en señal, querido Padre, que estás en los cielos. Te damos gracias por la compañía del Espíritu Santo que tú has dejado para cada uno de tus hijos. Gracias, querido Padre. Danos tu bendición en este día, conforme a las riquezas de tu voluntad, y que cada uno podamos disfrutar de tu presencia. Darnos la fuerza, las habilidades, la creatividad para realizar cada trabajo donde tus hijos se van a desempeñar en este día. Y sobre todo, que podamos respetar tu nombre, que podamos reverenciarte y adorar tu nombre. Gracias, querido Padre. Haz de cada hijo tuyo el impulso de poder adorarte con sencillez de corazón y ser activo en poder dar el enlace, compartir el audio, suscribirse a la página para que tu palabra sea llegada a cada hijo tuyo que necesita de tu salvación. Gracias, querido Padre. Lo pedimos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te pueda bendecir y que tengas un excelente día lunes. Que la bendición de Dios vaya contigo donde quiera que tú vayas. Y sobre todo, Dios quiere resplandecer su misericordia, su rostro sobre tu personalidad. Bendiciones.